en colaboración con el doctor Rogelio Rodríguez Garduño. Él es especialista en Poder Judicial y Derecho Constitucional. Doctor Garduño, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, muy buenas noches. Antonio, es un enorme gusto poder platicar con usted y su auditorio. Doctor, a pesar de los foros y de las opiniones adversas en torno a la reforma al Poder Judicial en una gran mayoría, ¿pasará, doctor, o veremos algo distinto? ¿Habrá alguna sorpresa? Tengo la certeza de que esta reforma va a pasar, dado que el sistema para aprobarla es de orden político, y en tanto en septiembre tenga mayoría en el Congreso calificada o se logre, amén de lo que resulte en el Senado de la República, entonces se estará aprobando la reforma constitucional, de acuerdo al artículo 135 de la Constitución, y las legislaturas de los estados, hoy Morena cuenta con, por supuesto, mucho más que la mitad de los estados de las legislaturas en su, digamos, bajo su control, de tal manera que técnicamente y ideológicamente no parece haber manera de que esta reforma no pase. Ahora bien, el contenido de la reforma es una reforma francamente transformadora, radical, en cuanto al Poder Judicial, y la discusión, los foros solo han servido para escuchar a quienes se han pronunciado técnicamente con muchos comentarios valiosos, pero parece que esta reforma va claramente. Y el último tema, Antonio, a reserva de seguir dialogando, es que el presidente ha introducido el tema de que cualquier egresado de una escuela o facultad de Derecho puede ser juzgador federal o juzgador local. A mí me parece que este tema lo que está haciendo es llevar por otro lado la atención del enorme calado de la reforma, porque ese no es el tema en sí mismo. El tema en sí mismo entraña la elección, entraña la transformación del Poder Judicial Federal y de los estados hacia un esquema de voto popular y hacia un esquema, digamos, de diversa concepción como la tenemos el día de hoy. Doctor, y es que negarse a entablar un diálogo con Norma Piña, tanto de parte del presidente como de Claudia Sheinbaum, es un mal augurio, ¿cierto? Bueno, cierto es, Antonio, ya la ministra Norma Lucía Piña me parece que no ha podido ser interlocutora desde hace tiempo, y que con esta, digamos, esquema que tiene nuestro sistema constitucional, ella ya no es un poder desde el punto de vista fáctico. El equilibrio de poderes republicano se ha roto porque el esquema mexicano es presidencialista, y hoy con un Congreso mayoritariamente de su partido, el otro poder pasa a ser una suerte de desplazado. Desde ahora se nota que no existe ya este esquema republicano de equilibrio de poderes, y bueno, pues me parece que no es la declaración de ahora o de estos días, sino los hechos han dado, digamos, clara nitidez en el sentido de que ya no está siendo escuchada. Quiero aquí enfatizar que esta reforma es la primera en muchos años en donde la Corte no interviene en su diseño. Es una reforma totalmente, digamos, del Ejecutivo, que pasará por el Congreso y las legislaturas. Y sin cambiarle seguramente ni una coma, pareciera, ¿no? Por lo pronto. Ahora, doctor, usted mencionaba este asunto de que cualquiera puede ser ministro o juez, según ha dicho el presidente. Sin embargo, ya vimos que no, hay que ser especialistas, ¿no? Quizá Lenia Batres es un ejemplo. Bueno, en realidad el presidente pone un tema muy interesante en la mesa. El que alguien que sale de una escuela de derecho con ideales, con ánimos de impartir justicia, pueda ser juez, pero no es suficiente, porque quien egresa de una carrera de derecho, su servidor es catedrático tanto de licenciatura como del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM desde hace muchos años, y le quiero decir que egresan extraordinarias jóvenes, mujeres y hombres. Sin embargo, les requieren irse imponiendo de lo que significa la práctica judicial, porque nuestras escuelas de derecho son totalmente teóricas, a diferencia de Estados Unidos, donde en Estados Unidos los estudiantes se hacen en las barras y se hacen en los tribunales. Entonces, por más que querramos poner a un egresado y que sean brillantes, jóvenes, les falta naturalmente saber cómo funciona un tribunal, de saber cómo se redacta una sentencia o se emite una sentencia, el enorme compromiso de saber que cambiará vidas, y que requiere, si usted permite, Antonio, pues requiere la práctica. La carrera de medicina creo que nos lo dice. Un médico especialista puede terminar la carrera, pero no puede operarle a nadie.
si antes no ha pasado por una residencia de 4 años, más una certificación, más, ¿qué le digo?, 5 años mínimo. Esa es una experiencia que no tenemos en las carreras de Derecho y el presidente creo que tendría que ser asesorado, él mismo imponerse en la actualidad de nuestra carrera, donde esto no sería posible, por más que su intención fuera buena en el sentido de abatir la corrupción. Totalmente de acuerdo, doctor. Voces destacadísimas, y usted lo sabe mejor que yo, tanto de México como de otras partes del mundo, han criticado la elección a mano alzada de los ministros, como usted también ya lo mencionaba. ¿Por qué insistir en un método fallido donde Bolivia es el botón de muestra de que no funciona, doctor? Bueno, en efecto, México sería el segundo país en el mundo para tener ministros, magistrados, jueces federales y locales a través del sufragio directo, porque muchos países que lo tienen, como Estados Unidos, por ejemplo, lo tienen a nivel estatal, pero es indirecto, con colegios electorales que se forman por digamos, agrupaciones ciudadanas que pasan por los propios congresos. Y otros países europeos, México sería el segundo, y en Bolivia enfrentan un problema que se ha destacado. El problema es la legitimación política y lo que resulta de ir a una urna, porque ir a una urna significa invertir, digamos, mucho en una plataforma. Hoy en México las plataformas las tienen esencialmente los partidos políticos, y hemos visto que los partidos políticos han sido penetrados por dineros de factores fácticos como el propio crimen, y entonces tendríamos a jueces que llegarían deslegitimados a sentarse a impartir justicia con una toga que tendría que pasar por quitarse esa mácula en muchos de los casos, porque mire usted, alguien puede votar por un juez, por un magistrado, por un ministro, y entonces ese juez, ese ministro tendría que corresponder a su votante, y la justicia no es así. Como usted recordará, el símbolo de la justicia es una mujer con una balanza ciega, porque no puede inclinarse ni por el que votó en contrario, ni por el que votó en favor. Luego, este método resulta muy complicado en la legitimación. Yo creo que pasarían, para las juezas y jueces, magistradas y magistrados y ministros, pasarían de menos 3 años en legitimarse en sus decisiones. En tanto, habría una profunda desconfianza de los justiciables que no votaron por ellos. Claro, doctor, porque esto no es un concurso de popularidad, es un concurso, vaya, se trata de capacidades, ¿no? ¿Qué se pretende realmente con esta reforma, doctor? Usted ha dicho que es una cuestión política. Muchos han señalado que se trata de cooptar y tener a sus pies al Poder Judicial. Mire, Antonio, es un tema que aunque muchos se han pronunciado, me parece difícil, porque hoy, si esperáramos a noviembre que termine el ministro Luis María Aguilar, con el nombramiento de un nuevo ministro de la Presidencia de la República, el Poder Judicial estaría anulado, de facto, y controlado. El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial ya estaría anulado, porque, como usted sabe, faltaría un voto para que no pasara ninguna acción de inconstitucionalidad, amparos trascendentes, estas disposiciones que el Poder Judicial ha echado hacia atrás. Entonces, no me parece que sea un control desde un punto de vista digamos, el Poder Judicial por los dos poderes, porque usted me permite, ya lo ha tenido desde los tiempos del prismo, y hoy lo tendría en noviembre, insisto. A mí me parece que es una reforma que pretende ir mucho más allá que esto, que el propio control. Es una reforma que pretendería hacer popular, como usted dijo, Antonio, a los juzgadores y dejar en manos de una suerte de, digamos, de juicio del ciudadano a quien tiene como juezas o jueces. Esto es una cuestión que yo trato de entenderla así, y así la he querido analizar, pero me parece que en este camino vamos a tener una curva de aprendizaje muy dolorosa, porque no se trata, y como hemos venido diciendo, no se trata solamente de la elección, se trata de tener, digamos, periodos donde son menores, donde no se alcanzan a madurar las juezas y jueces. Tenemos el problema de la elección digamos, por circuitos, ascripciones. Hoy en día un juez gana una posición, una jueza, un magistrado, y es asignado a donde haya necesidad. Hoy el que es electo será electo para su territorio. Entonces, en el tema de que este juez o jueza no fuera el apto, imagínense usted esperar a las siguientes elecciones o estar llenos de interinos, etcétera. Por supuesto. Así que se trata de una reforma mucho más allá que eso, en donde probablemente se justifica, hay que decirlo también, y quiero aclararle, cuando se habla del Poder Judicial, creo que debemos dejar muy claro, aunque se ha dicho, que se trata de dos problemas en México. El federal, que desde mi punto de vista lo veo muy claro,
se encuentra en un, digamos, en una buena aceptación pues ciudadana, y los poderes judiciales de las entidades como usted y yo, los ciudadanos que nos escuchan lo saben, aquellos que imparten la justicia cotidiana y la cadena de ministerios públicos, policías, etcétera, ahí está el gran problema. A mí me parece que ahí requiere una cirugía mayor, no sé si esta se está politizando demasiada, pero una cirugía mayor. El Poder Judicial requiere ajustes, por supuesto. Los jueces tendrían que cambiar, por ejemplo, la forma de designar a sus secretarios, a sus actuarios, a sus oficiales, porque hoy en día tienen una excesiva, digamos, prerrogativa, tenemos nepotismo, se ha dicho y esto no se ha negado, no tiene por qué negarse. Existe una serie de situaciones de cooptación en el Poder Judicial de la Federación. Aún así es un poder de los más prestigiosos de América Latina e Iberoamérica. El Poder Judicial Federal, no así y para nada los judiciales de las entidades federativas, los tribunales, que es donde la gente se duele para un juicio civil, familiar, para un tema penal o para un tema mercantil, etcétera. Por supuesto, doctor, se requieren cambios, pero quizá esta no sea la mejor opción. Gracias, doctor Rogelio Rodríguez Garduño, especialista en el Poder Judicial y en el Derecho Constitucional. Muchísimas gracias y muy buenas noches.